Hace más de 2000 años, el escritor romano Publio Ciro dijo: Dios mira las manos limpias, no las llenas. El gran Corso, el estratega Napoleón Bonaparte, reveló: solo hay dos fuerzas que unen a los hombres, el miedo y el interés. El científico Blaise Pascal declaró: la fuerza sin justicia es tiranía. Dos anónimos nos regalaron los siguientes mensajes: sé fiel a ti mismo y así, de la manera como la noche sigue al día, serás consecuente con tus semejantes. Y la otra es: no hay guerra más hiriente que la de entre hermanos y parientes. Las palabras honradez, firmeza, justicia, consecuencia y familia, aludidas en las máximas expuestas, se asocian al actuar de Maximiliano Robespierre. Fue insobornable y rudo, pero cruel, inconsistente e ingrato con los suyos. Y lo peor, fue duro con el frágil. Tanto se extendió el terror y la injusticia que cometió, que el pueblo que lo apoyó se convirtió en su enemigo. He ahí las causas por las cuales el reino de Robespierre, sustentado en la estrategia del terror, se derrumbó como un castillo de naipes. Señores, en el presente video expondré la estrategia de Robespierre que corresponde a la edad contemporánea. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa en qué tiempo está? El pueblo, por ser la gran mayoría de la población, en la reunión de los Estados Generales de Francia de mayo de 1789, reclamó un voto por delegado y ante la negativa del clero y la nobleza, abandonó la reunión y formó la Asamblea Nacional Constituyente. El rey Luis XVI ordenó su disolución y decretó la represión. Esto no amilanó al pueblo. Por el contrario, provocó que el pueblo o los comunes tome la prisión de la Bastilla el 14 de julio de 1789, el día de inicio de la Revolución Francesa. El jurista Robespierre, nacido en 1758 en el seno de una familia acomodada, fue elegido para los Estados Generales. Refutaba los abusos de la monarquía y demandaba con vehemencia la eliminación de la pena de muerte, la abolición de la esclavitud, el fin de la corrupción, el voto para todos los hombres y la plena igualdad social. Lo malo fue que cuando tuvo el poder se olvidó de casi todo. En marzo de 1790 fue elegido como presidente del Club de los Jacobinos. En septiembre de 1792, la Convención Nacional sustituyó a la Asamblea. La Convención, controlada por los jacobinos, es decir, los radicales, suprimió la monarquía y fundó la República. Luego, el caos imperante la obligó a suspender la Constitución y a consentir su reemplazo por el Comité de Salvación Pública. Este organismo, dirigido por Maximiliano Robespierre, implantó el reino del terror. El jacobino Danton, colega de Robespierre, lo apoyó diciéndole: vamos a ser terribles para evitar que la gente lo sea. El Comité de Salvación Pública, en menos de 6 meses, restableció el orden. Posteriormente, hizo retroceder a ejércitos enemigos y anexó a Bélgica. A la par, Robespierre ordenó la ejecución de más de 16.500 opositores, incluyendo a Danton y a muchos dirigentes del pueblo. Estos excesos, más los problemas económicos de Francia y su mala gestión, originaron la desunión del comité. A este lío se sumaron las protestas del pueblo pidiendo aumentos salariales y otras demandas. Robespierre
en lugar de asumir sus responsabilidades, se desesperó y acusó de traidores a renombrados líderes y exigió que sean castigados. El comité rechazó su pedido y don Maximiliano Robespierre terminó guillotinado el 28 de julio de 1794. ¿Cómo explicar la estrategia de Robespierre respecto a sus 7 variables básicas? Veamos. Primera variable, ¿quiénes eran los clientes de Robespierre y cuáles eran sus exigencias? Su cliente principal fue el tercer estado francés, integrado por burgueses, campesinos, trabajadores, artesanos y pequeños comerciantes. ¿Qué le exigían? Derecho a la vida, libertad, igualdad, honradez y voto universal. Es importante subrayar que en todo el proceso revolucionario de Francia, las mujeres fueron excluidas de las expectativas de igualdad y voto universal. Segunda variable, ¿con quiénes competía Robespierre y cuáles eran sus fortalezas y talones de Aquiles? Don Maximiliano Robespierre compitió contra la monarquía, el clero, la nobleza y los aliados extranjeros de la monarquía. La fortaleza de sus rivales fueron apoyo de ese pueblo con mentalidad monárquica, la disponibilidad de medios bélicos y el profesionalismo militar. Sus debilidades eran rechazo de la mayoría a sus injusticias, falta de apoyo de intelectuales y también la inferioridad de adeptos. Tercera variable, ¿qué ventajas desarrolló o creó Maximiliano Robespierre? Su ventaja competitiva de ejemplar honradez se vio eclipsada por su inconsecuencia, justicia y firmeza contra el débil. Cuarta variable, ¿cuáles eran las reglas de juego y cuáles fueron las estrategias de Robespierre? Las formas usuales de gobernar eran aplicar el arte del engaño, apagar la rebeldía con la fuerza y ejecutar medidas gratas pero efímeras o populistas. Robespierre no rompió ninguna de estas reglas, solo reemplazó la fuerza con la fuerza bruta. Su estrategia central fue aplastar con la fuerza y con el temor al castigo. ¿Por qué fracasó? Porque concentró todo el poder en sus manos, fue injusto, reprimió todo desvío a la línea que fijó, desatendió sus ideales y sus promesas, y porque perdió la confianza total de la fuente de su poder, los comunes. Considerando lo dicho por el genial Steve Jobs, fallecido líder de Apple, decidir lo que no se debe hacer es tan importante como decidir lo que se debe hacer. Entonces, lo que hizo Robespierre es una clara muestra de lo que no se debe hacer. Su terror aborreció a todos sin distinción. No admitió moderados, radicales, derechistas, izquierdistas, ni ateos. Los comunes se quejaron de que hizo nada en pro de una economía colectivista, que fue una de las promesas de Robespierre. Castigaba con rigor a todos aquellos que se rebelaban contra su proclama de que la moral es el único fundamento de la sociedad civil. Lo malo era que, si algo era moral o no, dependía de su juicio particular o del tribunal revolucionario que reorganizó. Sus pecados mortales fueron dejar de lado su admiración por el filósofo suizo Rousseau y traicionar a su colega Danton. Lo único que retuvo fue su activo de el incorruptible. Quinta variable, ¿qué innovó Robespierre? Lo destacable de Robespierre fue la demostración de que se puede gozar del poder y al mismo tiempo mantenerse incorruptible. Sexta variable, ¿qué economías buscó don Maximiliano Robespierre? No ahorró vidas, no explotó favorablemente su fama como honrado y tampoco ganó economías por enfocarse en algo. En otras palabras, no buscó economías de alcance, de escala ni de enfoque. Séptima y última variable, ¿en qué procesos concentró sus recursos y esfuerzos? Para Robespierre, los procesos que más le interesaron fueron identificación de opositores y gestión de defensas y ataques. Señor,
Tomando en cuenta lo expuesto, les voy a dejar 2 preguntas consecutivas como tarea. Primera pregunta, ¿practica lo que predica? De ser no su respuesta, responda la siguiente pregunta. ¿Qué haría para cerrar esa brecha? Señores, les agradezco sus comentarios. Gracias por darle clic a la campanita de nuestro canal Estrategias en el Tiempo y por suscribirse. Gracias a ustedes, nuestro canal se está convirtiendo en una universidad. Les comunico que en nuestro próximo video trataremos la estrategia de Nelson en la batalla de Trafalgar, que corresponde a la edad contemporánea. Señores, tengan presente siempre, en todo momento, lo que nos dijo el hombre. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Bendiciones. Les comunico que en nuestro próximo video trataremos la estrategia de Nelson en la batalla de Trafalgar, que corresponde a la edad contemporánea.